Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Más allá de la predicación y en esta oportunidad tenemos al Pastor Eloy. ¡Aplauso de producción! Muchas gracias. ¿Por qué te ríes, hermano? Carechiste. No, yo estoy serio. como el... Ese mismo. Déjalo ahí, que me van a funar. ¿Cómo estáis? Bien, hermano, excelente. ¿Por qué debería estar mal? No, es una pregunta general. Nada puntual. Bien, hermano. Celebrando Navidad. Sí. Tengo mi cruz detrás. ¿Se ve la cruz? No se cacha. No se ve nada. Entonces. Las letras, ¿no? Poquito. Ya. Bueno, falta el altar pagano. ¿Y dónde está el altar pagano, hermano? Su pesebre aquí, ¿no? Falta el pesebre, el árbol de Navidad, los regalitos. Las luces. El viejito pascuero. Caramelos de esos blancos con rojo, ¿no? Claro, el bastón. El bastón de caramelo. ¿Dónde están los bastones? Los renos. Esto no es Navidad, hermano. La nieve es falsa. Esto es Semana Santa. Está bonito. No, está bonito. Sí. Está bonito. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué le cae? Bien, pues, hermano. Bien. ¿Hace cuánto que no se hacía podcast? Hace rato. ¿El mío fue el último, no? No me acuerdo. No el... ¿Pusito? La semana pasada no, el Pastor Curtis. Ah, verdad. Sí. No, la semana pasada no. Yo estuve enfermito. Ah, ¿verdad que tú no viniste? Sí, pues yo no vine. ¿Y quién predicó la semana pasada? No sé. Yo no vine. Yo, por hermano. ¿Va legal? ¿Te tocó a ti? Sí, no. Pero no continuación de lo que... Sí, pues la última. De las doctrinas. La doctrina de... Osito tampoco vino. Bueno, se lo perdieron. Se nota que justo esa área en la que necesitaban cambiaron sus vidas, por mano. Púchale. Y justo los dos no vinieron, ¿viste? Malita. ¿Qué es lo que era la doctrina? Aprovechemos de hacer un resumen de lo que nos perdimos. Era la doctrina de... no me acuerdo. Espérame, deja... No te digo el resumen en el canal porque no está en el... Sí, no. Sí, la eclesiología, por hermano. Eclesiología. Estuvimos hablando de que cada creyente es por ontología, podríamos decir. Por derecho, cada creyente debe ser parte de una iglesia local. Y la iglesia local es la manifestación de la iglesia universal de Cristo. Ya. Entonces cada creyente no puede ser un creyente solitario, sino que debe participar de una iglesia local. Es una obligación. Y estuvimos viendo también las ¿cómo se dice? Las características de la iglesia local, que pueden elegir sus líderes, administrar sus recursos y ayudar a otra iglesia también. Y la estructura de la iglesia. Bueno. En resumen. Ya. ¿Te lo perdiste? Sí, me lo perdí. Por pecado. Pecador. Pecado nomás. La gula. Me enfermo la guata. Gula nomás. ¿Pecado capital, hermano? Pecado capital. ¿Sigamos? Por eso era. Hermano, su saludito, gente. Ahora sí. Retomemos la costumbre. Saludo ahí. Saludito a todos, hermano. Bendiciones para todos. Aquel que se da el tiempo de... A todos los veedores. A todos los veedores, como dijo Xavi. A todos los que se da el tiempo de tratar de edificarse con este podcast. Tratar en algunos minutos. Sí. En algunos minutos. No todo es edificante. No, hay cosas más pero hay cosas más... ¿cómo se dice? ¿Miscelánea? Sí. Un choleado. Pero hay un choleado de todo. Está lo que... No quiero decir predicación, pero la pregunta va para allá. ¿Esto fue lo que te tocó, fue una predicación o un estudio bíblico? No sé, pues dime tú. No lo sé, hermano. ¿En tu opinión? Es que para mí no sé distinguirlo. Son predicaciones. ¿Qué es una predicación? Defíneme qué es una predicación. Buena pregunta. Y empezamos por ahí. Para mí, la persona que está delante y expone un tema en particular. Como que predica de algo. ¿La persona que está delante de qué? Perdón. Sí, pues, nosotros no entendemos aquí el contexto. Sí. La iglesia delante en el púlpito, ¿cierto? Y expone X cosas. Y cuando te digo, hermano, venga a dar un testimonio de una predicación, entonces está adelante exponiendo X cosas. No, pero hablemos de la palabra, ¿cachai? Algo... Por eso. No sé cómo explicarlo. Es importante definirlo. Ya. Entonces... Pastor Curtis dijo una vez que cada enseñanza bíblica es una predicación. Ya. Más no toda predicación es enseñanza bíblica. A diferencia de ello. Pero cada vez que se enseña la Biblia es una predicación. Palchor dijo el... Palchor. Palchor. No, la otra vez me pusiste, dije Palchor y lo pusiste Palchor. No, porque tenía que completar. No iba a hacer un short de 10 segundos.
Que hoy... Pero después me fumo, ¿viste? No, que ando buscando seguidores. No. Quiero aumentar la visualización del canal. No, mentira. Pero eso. Ya, entonces, ya. Entiendo. Pero entonces fue una enseñanza bíblica. ¿Lo por ende, ¿sí? Sí. Entonces una predicación. Pues. Ya. Ahora, diferencia que una predicación expositiva no fue. Porque no estuvimos exponiendo un texto en sí, ni tampoco fue lineal. No lo hacemos hace mucho tiempo, creo yo. No lo hacemos hace meses, parece. De lo de Corintios que no... Sí, ¿Ruth? Desde Ruth podría ser. Sí, era más positivo. Pero sí, fue una predicación temática, podríamos decir. Iniciamos las predicaciones temáticas de la temporada de Navidad. Ya. Basado en los nombres del Mesías. Isaías 9:6. Si bien tú dijiste que la base fue eso, Isaías 9:6, no se alcanza a ver, ¿no? No importa, es nuestro torpedo. Claro. Tú también te agarraste de otro pasaje, ¿cierto? No sé, pues dime tú, ¿estás pendiente de la predicación o no? Di la verdad, por hermano, porque si voy a estar hablando cosas que tú no escuchaste... Isaías 7. Ya, ese fue el contexto. Ya, eso. A ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿esa fue tu base completa? No. No. ¿Tenéis más versículos? Sí, bueno, es que Isaías 9 es una frase que ocupamos, es una profecía mesiánica, como muchas otras también, pero que responde desde un contexto. Y ese contexto, creo que si lo tomamos así y exponemos temáticamente, así igual está bien. Así, ya, claro. O sea, está bien, pero creo que evaluar el contexto del texto también nos da mucha riqueza. Y por eso fuimos desde Isaías 7, donde surge, ese es como el problema, el conflicto que hay, Isaías 7 con el rey Acaz, sobre ese conflicto de guerra, y desde ahí viene la profecía, que parte desde ahí, dice, y su nombre de un niño será Emmanuel. Ya, claro. Viene todo, capítulo 8 y también capítulo 9, pero el capítulo 9 ya da, el 7 presenta el conflicto más la profecía, el 8 explica lo malo que iba a pasar, como la oscuridad, y ya en el Isaías 9 está dando nuevamente la luz, la esperanza de aquel nombre de la persona. Ya, entiendo. Entonces era importante verlo desde ahí, o sea, hay un contexto que es inmediato que quizás no podríamos, o sea, que no deberíamos pasar por alto, nunca, porque... Es importante entender que entendieron los oyentes, porque ¿para quién era esa profecía? Obviamente es para nosotros, es palabra de Dios, ¿no? Pero también era para ellos. ¿Y qué entendieron ellos cuando escucharon admirable consejero Emmanuel? ¿Qué interpretaban ellos con eso? ¿Qué sensación les daba a ellos en ese momento? Y eso creo que es muy importante, que no siempre se hace. Y entendiendo eso, nosotros podemos sacar principios en el futuro. Hay un libro que enseñaba mucho cómo interpretaba Jesús el Antiguo Testamento. Interesante para leer. Bueno. Pero eso, por Isaías 7, el contexto. Rey Acaz. Del rey Acaz, ya. Me imagino que, como siempre, estudiaste mucho y algo tenés que haber dejado fuera. O alcanzaste a exponer. Estudié mucho y dejé, ¿alcanzaste a exponer todo lo que tenías contemplado? Fíjate que yo creo que sí. Sí, es que cuando ya es temático, cuando hay una predicación temática, uno claramente tiene que manejar más conceptos. Obviamente porque uno, para no decir algo que es fuera de contexto, no decir algo que es que no quería decir el texto. ¿Cachai? Entonces, no sé, vamos a hablar del amor de Dios, entonces voy a citar, no sé, Cantares. Y yo te amo, dice, a ver, el amor de Dios. Claro, no porque el contexto no amerita. Exacto. Entonces uno tiene que manejar más amplitud de concepto. Eso, entonces es un poquito, entre comillas, más difícil según el tema. Claro. Pero cuando estamos hablando sobre el Mesías, y era una profecía mesiánica que se cumple en Cristo, no era, o sea, sí estudiar, no podría decir que no. Claro. Pero me caché que es como mucho más encerrado porque habla sobre la cristología y Cristo, las profecías del Mesías. Entonces como que la cancha está bien rayada. Entonces como está bien rayada, uno va a la palabra y sabiendo cuáles son los límites. Uno no va a hablar sobre la iglesia.
porque estamos hablando claramente de un tema que igual es muy específico, aunque la frase se dijo anteriormente y por eso busca el contexto. Entonces, claramente la predicación temática, al menos como lo veo yo, no sé cómo lo veo no sé cómo lo hacen los otros predicadores. Claro. Es como que cuando nosotros exponemos expositivamente, uno estudia el texto y uno tiene que buscar lo que el texto quiere decir y uno lo expone. Claro. ¿Sí? Eso es expositivamente. Cuando es temático, uno tiene un tema y no de por sí lo que quiere decir el texto en su contexto. ¿Me cachai? Como más temático, obviamente. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que uno cuando va al texto expositivo y va a exponer algo expositivo y lineal, uno hace es como la arqueología. Uno va limpiando huesitos, ¿cachai? Entonces va a hacer un trabajo y al final uno no va con un preconcepto, sino que uno va a descubrir los huesitos, ¿cachai? Y de ahí tú vas exacto. Y de ahí cuando descubres todo y tienes todo el mapa, dices, era un triceratops. Un triceratops. No era un tiranosaurio rex. Claro. ¿Cachai? Entonces como que uno al final de descubrir todo y después uno lo arregla artísticamente, entre comillas, para exponerlo. Obviamente porque uno hace un estudio, pero la predicación tiene que ser oída. Claro. ¿Me caché? Eso es un punto. En cambio, cuando nosotros vamos a predicaciones temáticas, nuevamente, esto es mi opinión, uno ya va buscando el objetivo principal. O sea, temáticas, los nombres de Dios, los nombres del Mesías, admirable consejero. Y uno dentro de ese ya sabe a dónde quiere apuntar y uno va, como entre comillas, rellenando más con el contexto, con otros versículos, pero uno ya tenía definido el objetivo. Se atoró el hermano. Entonces uno ya tiene más el objetivo más como apuntado el objetivo y más que nada va rellenando, no rellenando, pero sino que ampliando ese concepto, pero con el concepto ya claro. O sea, y cuando no salimos mucho del concepto, volvemos al mismo concepto porque es temático. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces, entre comillas, respondiendo a tu pregunta, si quedó algo fuera, creo que en expositiva, cuando hacemos una predicación expositiva, queda mucha cosa fuera, porque hay mucha investigación y tú no tienes todo el tiempo para exponerlo. Por eso es muy importante también las lecciones de los versículos, no pegarse 15 versículos al hilo, porque demasiada información te va a quedar mucha cosa fuera. En cambio 2, 3. En cambio en esta no, uno tiene un concepto, tiene una idea, tiene, no sé, por ejemplo, para hacerlo así bien práctico, admirable consejero, uno sabía que es una profecía mesiánica de Cristo que se cumple en el nacimiento de Jesús, que está en Isaías y que tiene un contexto en Isaías. Ya ahí tengo información. Cristo Jesús, el Cristo encarnado, quizás las profecías mesiánicas y el contexto de esa profecía en que está. Ahí está la información, hay que buscarla, no es un descubrimiento, sino que ir a buscar el concepto, ir a buscar esta información y ya con eso ya tenemos armado como el contexto para poder hablar sobre el admirable consejero. ¿Me caché? Entonces es muy distinto a las dos. Y entonces respondiendo a la pregunta, no quedó nada afuera. Creo que eso era suficiente. Bueno. Disculpa la vuelta larga. No, está bien. Al que le gusta, y si no, cambie de canal, hermano. No cambie. Lo aburro, hermano, lo aburro. Dele dislike, pero no cambie. Póngale dislike y comente qué aburrido. No me interesa tu explicación. Es lo que. Entonces, de todo lo que predicaste, ¿algo que te haya llamado la atención? Por supuesto que sí. ¿Algo puntual? O varias cositas puntuales, no sé. Es que creo que... Mira, creo que cuando uno expone temáticamente, cuando uno va a predicar algo temático, yo creo que tiene que estar como muy convencido de ese tema. Y te tiene que sorprender el tema porque, como tú sabes, pues vas a ir al tema. Entonces, si no te engancha el tema, nunca vas a lograr predicarlo con la emoción ni con lo que está dentro de ti para votarlo. Porque no entiendes el concepto, no te gusta el concepto, no te llega, no te llama la atención. ¿Sí? Entonces, muchas veces en el tiempo pasado, por ejemplo, el año pasado cuando hicimos esto mismo, pero sobre las emociones, claro, ahí yo traté de,
este año y el año pasado yo hice los bosquejos y todo y se los pasé a las prédicas. Entonces que sea algo que sea llamativo, o sea, que me convenza el tema, porque si no... Sí. No, si no, no puedes hablar de eso, o sea... de hablar va a poder hablar, pero no... Pero no te va a llenar, no te va a llenar porque, nuevamente, expositivo hay... Esto, si tú quieres predicar expositivamente, tienes que ser un arqueólogo. Y si no eres, te va a aburrir, po. No te va a gustar, sí, porque hay gente que le aburre hoy todo el día buscando huesos así con una brocha. Que fome. Claro. Y hay gente que dice, es bacán descubrir algo. Eso, o te gusta o no te gusta. Punto. No hay término intermedio, porque eso va a ser el trabajo que vayas a hacer. Sí. Entonces, vuelto a esto, claro, igual agarré conceptos, agarré nombres. Lo hicimos con el pastor Curti, yo lo hice, el pastor Curti corrigió algunas cositas, algunos temitas. Y sí, hay una cosa que te llena, que desde ya, cuando tú tienes que bosquejear esto, tú dices, admirable consejero, ¿qué quiere decir? Y si no me convencía, lo hubiera sacado. Pero me gusta esto que sea el consejero. Desde ya imaginé al consejero en la corte del rey, me imaginé a Daniel, me imaginé a José, que José también no era un rey, pero era el... Claro. También cumplía esa función, pues de... Tengo un sueño, necesito a alguien que me ayude. Entonces, esa figura, imagínate, esa figura de una persona que ayuda en un momento especial con la ayuda de Dios. Pero imagínate tener a Dios de ese lugar, y tú eres entre comillas, el rey. Entonces, tener ese consejo. Entonces, impresionante. Pues. Imagínate, y volviéndolo a lo práctico, ya eso es lo teológico, lo histórico. Pero lo práctico, imagínate en tu vida, cuando uno tiene una duda que resolver. Y decir, tengo que tomar decisión A o decisión B. Imagínate tener a Dios mismo diciendo, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor te dice, bacán. Bacán, porque sé que, sí, aunque a mí no me parezca, aunque parece que es súper estúpido, Dios tiene la razón siempre. Sí. Y Dios sabe mucho más allá. Y si la voy a pasar mal, Dios tiene un plan ahí, un plan soberano. Entonces, eso de admirable consejero es creo que una profundidad tremenda. Y fíjate que muchas veces nosotros buscamos la paz en Dios, ¿cachai? El amor de Dios, pero muchas veces el consejo de Dios no parece relevante en nuestras vidas. Claro. Porque es como más reemplazable, podríamos decir. Reemplazamos el consejo de Dios por nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos. Si tenemos algo que no entendemos en nuestras vidas, necesitamos terapia. Hay gente que va al psicólogo como quien va a cortarse el pelo. Claro. Y el psicólogo es un terapeuta, no es algo clínico. Y no digo que está bien, está mal. Me refiero que uno busca consejos siempre en algo. Claro. En amigos, en compañeros de trabajo. Oye, tengo esta aflicción. O peor, se queda callado. Sí, y se escucha a uno mismo. Si uno cuando se queda callado, hay una voz siempre dentro de tu cabeza que te está hablando todo el día. Todo el día. Y esa voz está siendo influenciada por muchas cosas y es mentirosa, traicionera, engaña. Entonces imagínate todo eso en comparación a un consejero admirable de Dios. Por supuesto que hay como una... Si lo ponemos en la práctica, hay como dos visiones muy... que se contrastan. Y el contraste es muy grande. Es muy grande y no es algo poético, es algo que tenemos en la mano. O sea, cuando decía Emmanuel, Dios con nosotros, no es que poéticamente va a estar ahí, sino que iba a estar ahí. Es Dios con nosotros. Jesucristo era el Dios con nosotros. Y si pensamos Jesucristo, bueno, pero ya se fue, Jesucristo no está, volverá. Sí, pero Él dijo, les conviene que me vaya. Claro. Porque va a llegar el Espíritu Santo. Y si Jesús dice que te conviene que yo me vaya, voy y vuelvo, pero les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar al Espíritu Santo, tampoco es menor. Y el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, todo eso es... Sí. Como diría, para un cuñado mío, Dios es wow. Mira. Le encanta esa frase. Oh, bacán. Pregunta, hermano. ¿Cómo podemos buscar o saber los consejos del admirable consejero? De manera más aterrizada, más práctica. La palabra de Dios. Ya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nos instruye, redarguye,
la Biblia, la palabra de Dios, los 66 libros. Ahí está. Imagínate que hay algo en la historia que es muy impresionante, que estaba Dios, luego envió a Jesucristo, claro, y Jesucristo dijo, les voy a dejar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo durante toda esa época, que podríamos decir, pero nunca apareció, pero el Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos. Claro. Entonces, desde los tiempos ancestrales, lo que escribían era palabra misma de Dios. Entonces, todo ese tiempo preparó lo que tenemos hoy como palabra de Dios, y además está Él mismo guiándote, haciéndote este match entre lo que Él hizo y lo que nosotros leemos. Claro. Entonces, cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee los versículos, cuando uno medita, no leer por leer, abrir algo para tener suerte, ya, claro, hay una poderosa transformación en nuestra vida. Hay un choque eléctrico que es no menor y que no podríamos dejar pasar por alto, creo yo. Si no pasa nada cuando lees la Biblia, preocúpate también, pero la palabra de Dios es impresionantemente poderosa. Hay un autor Moody, que creó después el Instituto Moody y es muy famoso. Dice que llegó a una iglesia y escuchó al predicador, y el predicador, cuando no era creyente, el predicador estaba predicando, pero era muy mal predicador y se daba vuelta con la misma frase y rellenaba y como que se daba vuelta y no terminaba, no tenía puntos, no tenía nada, rellenaba, y él se acuerda de eso y dice que era como agotador escucharlo, pero sin embargo en esa predicación él se convirtió al Señor. Y él dice que ese día fue a través de la palabra de Dios, aunque era un predicador malísimo, malo, claro, pero provocó en él el cambio que necesitaba. Dios se acercó a través del llamamiento de su palabra ese día, con ese predicador malísimo, y provocó que él después hiciera un instituto y todo, imagínate, pero ahora no digo cualquier predicador, no, ¿para qué se preparan si la palabra de Dios es eficaz? Pero ahí va, o sea, hay un poder detrás de eso. Nosotros somos los instrumentos sucios, con manos sucias, defectuosos, pero la palabra de Dios no es defectuosa. Claro. No es defectuosa y es poderosa. Y ahí está, el consejo está ahí. Obviamente no es un libro de respuesta. Claro. Así no es el Urim y Tumim que en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Pero ahí está la sabiduría. El salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. O sea, hay un deseo esto. Si no hay un deseo de ti, hermano, preocúpate. Claro. Preocúpate. Claro. Si no encuentras la sabiduría en la palabra de Dios o el consejo, preocupante. Es preocupante. Podemos también consultar a hermanos o pastores de confianza, buscar no sé si consejo como tal, pero sí una guía de decir, ya hermano, estudia esto, le aconsejo que lea tal pasaje con respecto a la situación X que esté pasando algún hermano. Por supuesto, pero es que eso ya va más allá del consejo, sino que eso es vida de iglesia. Y la iglesia se debe desarrollar los unos a los otros. No. Si hay gente que dice, no, es que yo escucho en mi casa al predicador allá. Sugel Michelin, ¿no? Y es buenísimo, el mejor predicador, el nuevo príncipe de los predicadores. Pero él no es tu pastor, no es tu hermano, es tu hermano, pero no está contigo, y el unos a otros, la comunión el física no existe. Él tiene su iglesia y su congregación. Entonces esto de los unos a los otros es importante. Es importante, y Dios también utiliza esa instancia para la edificación de su iglesia. ¿Sí? Está para la gloria de Dios, para edificar, para salvar a los perdidos, pero dentro de la iglesia nos edificamos a través de dones y todo. Y es parte de la comunión de la iglesia. Pero los consejos siempre van a salir de la palabra de Dios. Y si no están desde ahí la base, muchos hermanos pueden hablar desde sus propias opiniones, consecuencias, experiencias, pero las experiencias son súper personales e intransferibles.
Mi experiencia es mía y no va a servir de nada para ti, a menos como anécdota. Claro. Pero si yo hice esto y me dio estos resultados, no significa que a ti ese mismo... Va a ser lo mismo, claro. Es imposible. Pero sí te va a ayudar, te va a edificar, te va a enseñar. Pero por eso la palabra de Dios, que es inmutable, es el consejo de Dios. Es el consejo de Dios. Y ahí está. Entonces, todo debe ser filtrado bajo la palabra de Dios. Claro. Todo. Todo. Y ahí, bajo ese filtro, yo creo que... estoy convencido, dijo... que vamos a tener el consejo de Dios. Siempre. Correcto. Bajo el filtro de la palabra de Dios. El consejo preciso. El consejo preciso. Tú lo has dicho. ¿Deberías predicar, hermano? No, dijémoslo ahí nomás. Hermano, otra pregunta. Y la última vez, cortito. ¿Cuánto llevamos? No llevamos nada. 25. Hermoso. Como debería haber sido desde el comienzo de los tiempos. Claro. ¿Por qué estar una hora acá, hermano? Me tenía una hora, tengo hambre. Rellenando. Hermano, dice, como Acaz, el tomar decisiones, entre comillas, estratégicas, sin considerar la palabra de Dios, ¿es incorrecto? Suena súper ambiguo. Sí, a ver, más con un ejemplo seguro. ¿Quién hizo esa pregunta? ¿La hizo alguien o la inventaste tú? No puedo responder. Es que si digo la hizo alguien, capaz que saquís quién la hizo. Ya, pero dice, como Acaz, atención. Ya. Atención. El tomar decisiones, entre comillas, estratégicas, sin considerar la palabra de Dios, ¿es incorrecto? Por supuesto que sí, por hermano. Yo creo que la clave es sin considerar la palabra de Dios. Sin considerar a Dios es imposible. Ahora, por eso era importante entender el conflicto de fondo, que le querían quitar el trono, o iban a poner a otro rey, o iba a tener que hacer alianza, pero iba a meter al enemigo a la casa. Y también quizás probablemente iba a desaparecer. Entonces ese era su miedo. ¿Dónde estaba su sensación? En perder el trono. Claro. Perder la dinastía, que sus sucesores, en una época donde los sucesores eran en peligro de extinción, porque ocurrían cositas en la división del reino, era su miedo. Entonces desde su miedo, desde su pánico, desde que vio gente que estaba atemorizándolo fuera, desde ahí quería tomar una decisión. Y no era correcto. Entonces él... Claro. Lo que no específicamente le dice Isaías, pero le está diciendo, recuerda cuál eres tu identidad. Son el pueblo de Dios, el linaje escogido. Hay una línea mesiánica que yo dije para siempre. Y ¿por qué debería asustarte algo que si yo dije para siempre? Claro. Entonces el creyente, si el Señor dice en su palabra, por ejemplo, que el Señor nos va a proveer de todo para salir de la prueba, y que no va a haber ninguna prueba mayor a la que podamos resistir, entonces ¿por qué decimos, no, es que esto es demasiado? A ver, el Señor dijo algo, no es demasiado. Con la ayuda de Dios tú vas a poder esto. Él lo dijo él. Entonces está bien que tu sensación sea que no, pero recuerda lo que dijo Dios, porque tu sensación puede cambiar y tu contexto puede cambiar, pero Dios no cambia. Sus promesas son para siempre. Su palabra es para siempre. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que el miedo provoca que pensemos claro, pero Dios nos dice, recuerda lo que eres, y nosotros somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad, y eso es inamovible. Todas las demás identidades pueden cambiar. Puedes ser esposo, pero puedes dejar de ser esposo. Puedes ser pastor, pero puedes dejar de ser pastor. Puedes ser hijo, pero puedes dejar de ser hijo. Padre, puedes dejar de ser padre, y así sucesivamente. Pero hijo de Dios no puedes dejar de hacerlo nunca. Nunca. Esa identidad jamás se va a modificar, porque no está basado en lo que tú haces, sino que está basado en Dios. Y creo que eso es primordial. Y entender lo que Dios tiene, los planes que tiene para sus hijos, el cuidado que tiene para sus hijos, y en base a eso, independiente del contexto, independiente de la angustia, el miedo, la estrategia, entender el consejo de Dios. Y ahí todo va a ser distinto. Mejor se diría en comparación a la estrategia sin considerar la palabra de Dios. Exacto. Y yo creo que, hermano, en la práctica todos, absolutamente todos, tomamos decisiones sin consultar la palabra de Dios.
Sí. Y el Señor, y tú decís, sí, pero es que hay cosas que no se claro, pueden. Bueno, pero el Señor dice que todo lo que hagáis, hacerlo para como si fuese para Dios. Todo, y el todo es todo. Entonces, pero uno dice, sí, pero es que esto no, en realidad este es trabajo nomás, y esto nomás, y todo lo que está haciendo, pues entonces, a veces todo lo que haces, si es para Dios, incluso tú estás pecando, y tú piensas que ese pecado, Dios como que, no se entera, no, dale nomás, no estoy mirando. Claro, como justo. También Dios se entera, el Espíritu Santo se entristece. Pero uno piensa que las cosas buenas nomás son para Dios, o que las recibe Dios. Señor, te alabo, y como que recibió así como el Señor como un cariño. Pero tú estás pecando y no lo recibe el Señor, pues eso como que te daña a ti nomás. Que difícil vivir una vida así paralela, ¿cachai? Como que uno no existe esa vida paralela de que hay cosas que le da a Dios y hay cosas que quedan acá, sino que todo es para Dios, y por eso es importante que todas nuestras decisiones estén basadas en el consejo de Dios, en la palabra de Dios, en los principios bíblicos, y desde ahí todo va a ser distinto, hermano. Puede que no lo parezca en el momento, claro, pero el momento es el momento, y sí, Dios es eterno. Sí. Eso era para el short. Agregarlo ahí agregarlo al short. ¿Cómo estuvo? Súper bien. Aparte, ¿sabes qué? Nos había dicho que Coquimbo salió campeón. Eso fue la otra vez cuando estábamos... No, pero ese era el partido con el Colo. Verdad. Y que se perdía... Tenía que volver a jugar. O sea, no podía perder. Pero igual es importante decirle a los hermanos que nos están viendo, que no lo habíamos dicho. Yo creo que Curtis no lo había dicho. Curtis no es de acá. Porque estamos muy felices también. Porque Coquimbo es campeón. Mira. Primera vez en la historia. Legal. Primera vez en la historia. Mira. Por los que ya no están. Tu abuelo, que no era socio de... Mi abuelo era socio como desde el... Que se ponía a escuchar los partidos. Creo que tenía ahí está la hija de mi abuelo. Y creo que tenía su credencial que era súper bajo el número, o sea, como 100 y algo, ¿no? Mira, de los socio, primeros. sí. Bueno. Y Coquimbo salió campeón, hermano. 16 partidos sin perder. Mira. 16 partidos. Caleta. Yo no me entero de esas cositas. ¿Verdad? Sí, no. Sorpréndete. Bacán. En Navidad, mira, este es el mejor regalo que tenemos de Navidad. Buena, muy en buena. Navidad que Coquimbo salga campeón. Y la bandera de la Lima Nucheri ahí detrás de las letras. Gracias a Lima Nucheri también. Le damos gracias. Y ayer también le ganó a Serena. Mira. Bueno, nuestros hermanos de Serena, bueno, ellos sabían que iban a perderse, en realidad no. Los hijos de Serena. Hijo. No había esperanza. Hermano, no había esperanza. Y bueno, Coquimbo es algo importante también en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Hay hermanos que dejan de asistir para ir a Coquimbo, así que es parte de este podcast también, ¿va? Sí. Hay gente que no escuchó las predicaciones por ir a verlo, así que claro. Es parte de esto. Es parte nuestra. Es parte nuestra. Yo tuve que sacrificarme en venir a la iglesia y perderme los partidos. Pero hermanos fueron a dar testimonio ya. Claro, a predicar. Con folletos para predicar. Exacto. Contratados. Entregar su tratado. Exacto. Sí. Así que hay una estrellita ahora en nuestro corazón. Bacán. La estrellita más bonita que hemos tenido. No la de Belén, la de Coquimbo. Después la de Belén. Ya. Belén primero y después la Coquimbo estrella de Coquimbo. Sí, ¿viste? Todo que Navidad va a tener mucho significado este año. De hecho, vamos a cambiar ahí vamos a poner negro con amarillo. Sí, de hecho, por eso es amarillo el fondo, no se nota, pero es amarillo. Con letras negras. Con letras negras. Bacán. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo. Hermano, después de esta Perdón, morada... pero había que decirlo. Ahí saludito a su cámara, hermano. Hermano, un saludo para todos. Creo que esta es la última vez que predico este año. No, parece que me falta una más. Una más. Sí, una más. Ahí tengo el calendario. Así que bendiciones para todos. Espero que sea de bendición, que se hayan reído un poquitito. Hoy también en saludar a los hermanos, al Alejandro, al Pablo Contador, todos los que hicieron posible la cantata que tuvimos en la de ayer, que estuvo muy bonita. Muchos hermanos de mucha edificación. Los hermanos de Antioquía están Antioquía, ¿no? Sí. Roca Eterna se llama. ¿Subieron algo al canal? No tengo idea. Se aburrieron, parece. Hermanos, ánimo. Vamos a revisarlo. Sí. Estuvo muy bonito, estuvo edificante, estuvo caluroso. Calurosa Navidad. Sí, estuvo muy caluroso, pero estuvo muy bonito, hermanos. Disfrutamos mucho, así que gracias por la gestión, porque es bonito ir a disfrutar algo así, entre hermanos y ver que la iglesia es más que nuestra iglesia local, sino juntarnos con otras personas. Así que eso, agradecerle a los hermanos.
fue de mucha bendición y saludos para ellos. Un día especial que nos permitieron regalar. Bacán. Eso. Saludos tú, hermano. ¿A quién vas a saludar? Al Fabián, que le queda poco, ya va a llegar. La Leslie, la Rafa. No, los hermanos acá en la congregación, en realidad, en general, a todos. ¿Voy para allá la próxima semana? Bacán, mira, a refrescarte. ¿Cuándo sale esto? El jueves. Si hace la pequita el editor. Espérame, te veo el calendario. Estamos aquí, no sé ni cuánto. Estamos 23. El jueves 27 sale esto. Hoy es jueves 27. Mañana, viernes, 28. Voy a estar allá en Pumalal, junto a Fabián. Fabián. Tiene que mandar fotos. Sí, voy a enviar fotos. Y porque está el sábado está la graduación del seminario. Y hay hermanos acá del distrito que se gradúan. Y tengo que voy a ir a acompañar a algunos. Y vamos a estar con el Fabián. Vamos a estar disfrutando ahí de Pumalal también. Él termina su primer año, así que también es una celebración de la fidelidad del Señor en los estudios. Nada hacía presagiar. Claro. Y mira dónde está. ¿Ah? Para que cachino. Nomás. Si el Señor puede hacer hablar un burro, dijo alguien. Exacto. ¿Por qué se ríe, hermana? Así que vamos a estar ahí mañana. Fabián, si me estás escuchando hoy jueves, mañana llego. Anda a buscar los libros, por favor. A la CLC. Eso, hermano. Ya, hermano. Saludos a todos. Será hasta la próxima. Bendiciones. Chao. Gracias por acompañarnos en Más Allá de la Predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.